Pues muchas gracias por estar aquí y gracias por la invitación. Me llena de emoción. He dado muchas conferencias y creo que jamás había estado tan nerviosa. Yo creo que es el día, el contexto, la temática, pero me da mucha alegría que a pesar de todo ese nervio que siento dentro, he coincidido con cada una de las participantes que se ha parado hasta ahora aquí enfrente. Y mucho de lo que voy a hablar tiene que ver con la pregunta que nos planteaba Natalia al inicio, de cómo imaginarnos nuevas narrativas en medio de este caos, pero también tiene que ver con lo que decía Anna Shelley y tiene totalmente que ver con el conflicto y cómo a veces pensamos que el conflicto tiene una connotación negativa, pero en situaciones como esta el conflicto es necesario y el conflicto nos ayuda a transitar hacia ese futuro que sí queremos vivir y por supuesto resaltar la colectividad de la que hablaba Marcelina y de la política y las instituciones que habló Mónica. Así que sin querer hice una recapitulación y digo sin querer porque por supuesto la presentación la planeé mucho antes de este momento y ahora sí, si quieren vamos a comenzar. Voy a decir esta palabra del clic para cuando necesite que le den clic, por favor. Y bueno, mi charla se llama así porque es algo que acabo de descubrir y lo descubrí de la siguiente manera. Usualmente, si podemos ya lanzar la presentación. Ok. Usualmente vemos el tiempo así, ¿no? Pasado, presente y futuro. Y yo traté de verme y analizarme en estos tres tiempos y dije, claro, ahí está la Fer del pasado. Y la Fer del pasado, por supuesto que tenía preocupaciones totalmente distintas a la Fer de ahora. La Fer del pasado se preocupaba por pensar cómo iba a ser de grande o pensar que no le iba a dar tiempo. La Fer pequeña se preocupaba porque decía, no me va a dar tiempo de jugar, no me va a dar tiempo de aprenderme todas las letras que me están enseñando. Y con el paso del tiempo seguí teniendo preocupaciones, pero hoy en el presente, por supuesto que mis preocupaciones ya no tienen que ver solamente con cómo voy a hacer cuando envejezca, sino tiene que ver con no me va a dar tiempo de aportar, no me va a dar tiempo de resolver, no voy a ver el mundo que quiero ver, no voy a resolver las temáticas que me importan, que nos competen. Y todo ese sentido me genera incertidumbre hacia el futuro, como muchas de ustedes manifestaban el tema de qué va a pasar en el futuro, qué mundo imaginamos, qué México imaginábamos. Pues esas mismas preocupaciones yo tenía, pero afortunadamente descubrí que existían otras formas de ver el tiempo. Siguiente slide, por favor. Me di cuenta que en la cultura occidental pensamos mucho el tiempo de manera lineal, como ya lo platiqué hace un momento, pero que existen otras culturas, incluso dentro de nuestro país, que tienen una perspectiva del tiempo totalmente distinta. Ven el tiempo en forma de espiral. Y si lo vemos de frente, esa espiral se ve más o menos como el que está hasta allá en la pantalla, como un resorte. Y eso me empezó la verdad, dar mucha curiosidad y empecé a investigar más al respecto. Y pasamos ahí al siguiente slide, donde descubrí que al ver el tiempo de esta manera, podía estar cohabitando y experimentando mis tres versiones al mismo tiempo. Es decir, puedo entablar una conversación con mi yo del pasado, entender a mi yo del presente y ayudar a transitar mejor a mi yo del futuro. Y yo sé que eso suena como que una locura o un viaje en el tiempo, una película de ficción, pero veámoslo de la siguiente manera. Por favor, siguiente slide. Digamos que aquí está el presente. Y si comenzamos a intentar ver el tiempo como una espiral, que es lo que propongo, nos vamos a dar cuenta que en el presente, ahí estamos, ahí estoy yo, soy Fer, pero ahí estamos cada una de nosotras, hablo de las personas, y nosotras como personas hemos heredado una maleta, y esa maleta está llena de creencias, de constructos, pero también de conocimiento. Y esa maleta nos fue heredada. Y ahora no vamos a profundizar en por quién nos la heredó y cómo fue que lo hizo. Simplemente está ahí y cuando nacimos alguien nos dio esa maleta. Y vamos cargando esa maleta durante todos los años hasta que quizás nos damos cuenta que existen otras personas, que lo vemos arriba,
con quienes podemos apoyarnos e intercambiar el peso de esa maleta e incluso darnos cuenta que hay cosas en esa maleta que ya no nos sirven, que nos pesan, que no funcionan para las cosas que queremos lograr. Por lo tanto, ese es el presente, nuestra perspectiva de herederas. Alguien nos heredó esta serie de cuestiones que planteo. Por otro lado, tenemos el futuro, que esa es mi invitación a verlo. Si en este momento intentamos ver nuestra vida como una espiral, como lo que planteaba, y tratamos de cerrar los ojos e imaginar que mientras estoy hablando está existiendo al mismo tiempo una Fer que es bebé y también una Fer que es anciana. Eso nos lleva a cuestionamientos un poco más profundos, porque entonces nos dice que en el futuro existe una Fer de 60 años, de 70, de 80. Y mi cuestionamiento es, ¿qué quiero para esa Fer del futuro? ¿Qué quiero que ella siga cargando en esa maleta? Porque yo ya no quiero que ella sienta temor, quiero que tenga este sentimiento de estar en colectiva, ya no quiero que ella tenga este sufrimiento, sino esta paz. Y por supuesto ya no quiero que se sienta esta injusticia y lo que decían hace rato, todas esas emociones. Quiero que sea una mujer que pueda vivir en libertad. Y me gusta imaginar que en este momento, mientras estoy hablando, esa Fer existe. Hay una versión de mí en el futuro que está en colectiva, está en paz y está en libertad. Pero además, arriba, como pueden ver, hay muchas mujeres, hay otras personas que también están en ese momento. Y esto resuelve la primera pregunta que nos hacían al inicio, es ¿qué México imaginamos? En mi caso particular, imagino un México en donde estos eventos ya no son necesarios, porque la normalidad es la paz y se hizo tan normal que hablar de eso ya no tiene sentido. Ese es el futuro que yo imagino. Y lo imagino como si lo estuviera viviendo hoy, porque hay algo muy interesante que descubrí en esto. Además de ser herederas, seremos ancestras. Un día alguien va a mirar atrás y va a ver esto en una biblioteca o no sé dónde se vayan a consultar todos los streamings que dejamos en nuestro paso y van a decir, wow, mira, se reunían para hablar de estos temas. No pasaron de manera, digamos, como no les importó y no hicieron nada. Hacían conversaciones, intentaban generar diálogos para construir ese nuevo mundo y nos van a observar desde otra perspectiva. Y esa es la perspectiva, por favor, el siguiente slide, a través de la cual a mí me ayudó a transitarme mejor y a construir paz desde ese lugar. Porque siendo honestas, si yo le pregunto cualquier pregunta a mi yo del presente, a veces las respuestas no me encantan. Por ejemplo, si yo le pregunto a mi yo del presente, ¿debería sentirme frustrada porque la situación no cambia lo suficiente? La respuesta de mi yo del presente es sí. Pues que no ves cómo está, que no ves que no avanza, que no ves la violencia. Pero cuando amplío la mirada y le pregunto a las nosotras del presente, es decir, a mi yo en colectiva, ellas me dicen, sí, vale, siéntete mal, pero aquí vamos a estar y puedes contar con nosotras. Y mejor aún, si yo le pregunto esa misma pregunta a mi yo del futuro, ella me dice, sí. Pero recuerda que si tú te haces daño, que si esta angustia y esta frustración te hace daño, tú no vas a llegar a esta versión. Entonces, eso me hace tener mucho más cuidado porque digo, no, a ver, si yo quiero llegar a esa versión donde Fer vive en libertad, vive en paz, vive en colectiva, necesito entonces cuidarme en el presente. Y por más frustración y enojo que está totalmente válido sentir, necesito reflexionar sobre eso y pensar también en las otras mujeres y en las otras generaciones que siguen y decir, esta pregunta, si se las hago a ellas, ellas me dicen, oye, no deberías sentirte frustrada. Voltea hacia atrás en los últimos años, ve las cosas que sí se han logrado, lo que nos platicaban ahorita de la legislación que se hizo, claro que con mucho trabajo sobre las empleadas domésticas, las empleadas del hogar, eso fue para mí como, claro, eso está pasando, hace 3 años no existía, 3 años después hoy existe, pero a veces estamos tan inmersos en el hoy, en lo que está ocurriendo, que nos olvidamos de la gran fotografía.
Y la gran fotografía de la que hablo es la siguiente. Ella es Alice Boulding, que seguro muchos de ustedes que están acá ya la conocen y para mí fue fantástico conocerla. Ella es considerada la matriarca de los estudios de paz y ella tenía una filosofía del presente de los 200 años. Y el presente de los 200 años funciona de la siguiente manera. Hoy es el presente. Si consideramos 100 años atrás, es decir, consideremos a todas las personas que hace 100 años estaban naciendo. Imagínense esas personas que hace 100 años estaban naciendo y que poco a poco fueron creciendo y cumplieron, no sé, 16 años y dijeron, oigan, el mundo está muy mal, no podemos votar, no podemos hacer un montón de cosas, esto está mal y hay que salir y exigir. Y seguro tenían muchas de las angustias y de las preocupaciones que hoy tenemos. Pero cuando volteamos hacia el presente y nos damos cuenta que estos 100 años, para bien o para mal, las cosas han cambiado muchísimo. Y quizás esas mujeres que hace 100 años nacieron ya no están hoy aquí, pero dejaron esos bloques sobre los cuales hemos construido nuevas cosas. Nos heredaron estos bloques sobre los cuales hoy estamos construyendo y deconstruyendo un montón de cuestionamientos. Y en los siguientes 100 años, Alice Boulding propone, a ver, ¿ya pensaste en las mujeres o en las personas que hace 100 años estaban naciendo? Ahora piensa que ahorita están naciendo personas que en 100 años tendrán 100. Y cuando te ves en esa gran fotografía de 200 años, te das cuenta que esa angustia, por supuesto que es válida porque tú estás en el presente, pero que también se vale decir, ok, quizás a mí no me toca construir todo el muro, toda la pared o todo ese gran edificio que quiero construir. A lo mejor solo me toca construir un bloque. Y ese bloque lo voy a construir con lo mejor que tenga. Como decían hace un momento, desde la calle, desde mi familia, desde mi barrio, desde donde esté. Y no tengo que cargar con toda la responsabilidad de decir, quiero construir un edificio. Simplemente tengo que construir un bloque, porque en la gran fotografía de los 200 años, ese bloque va a ser heredado por otras personas que seguramente lo van a mirar y van a decir, esto nos sirve para montar algo encima y seguir construyendo. De esta manera, con el tema de los 200 años, Alice Boulding nos invitaba a pensarnos desde otra perspectiva, a relacionarnos con el tiempo desde otra perspectiva, donde tenemos que estar conscientes que nuestro periodo de vida es limitado y que mientras estemos aquí hay algo necesario y urgente que hacer, que es imaginar nuevos futuros. Y ella tiene una historia muy impresionante que me gustaría contar brevemente, en donde a ella la llaman después de la Segunda Guerra Mundial. Imaginemos ese contexto. Y por supuesto la invitan a participar porque ella estaba estudiando cómo se generaba la paz, cómo hacer paz en ese momento sobre todo. Llega a un lugar donde por supuesto en la habitación solo habían hombres y ella les hace una pregunta y les dice, oigan, estamos aquí reunidos pues para generar paz. ¿Cómo se imaginan ustedes ese mundo sin armas? Y la sala se quedó totalmente callada. Y ella les reclamó y les dijo, a ver, estamos aquí para imaginar o construir más bien un mundo sin guerra, un mundo sin armas, y no somos capaces ni siquiera de imaginarlo. Ese es el primer paso para la construcción. En la disciplina que yo estudié se dice que el futuro empieza en la mente. Y si no somos capaces de ser más, no digo condescendientes, pero sí compasivas con nosotras mismas y decir, no estoy sola, está mi yo del futuro, están mis nosotras del futuro, está mi yo del presente, estamos mis nosotras del presente y nos asumimos en esos diferentes tiempos y dejamos de lado un poco el tema que el tiempo es lineal y lo comenzamos a ver con esta espiral, donde yo me puedo reconciliar y conversar con mi yo del pasado y asegurarle lo mejor que pueda a mi yo del futuro. Eso es comenzar a deconstruir nuestras narrativas sobre el tiempo, en decir, no me corresponde quizás a mí construir todo el edificio, quizás solo un bloque, porque bloque a bloque es como nos construiremos y pasaremos, por último, de ser las herederas que somos hoy para convertirnos en las ancestras del mañana. Muchas gracias.